Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 19 de diciembre y la palabra correspondiente para este fin de semana es 2 Crónicas capítulos 35 versículo 20 al capítulo 36 versículo 23. Hoy esta mañana voy a estar leyéndoles 2 Crónicas capítulo 35 versículos 20 al 27. Después de todas estas cosas, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió a combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías le salió al encuentro. Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tenemos tú y yo, oh rey de Judá? Yo no he venido ahora contra ti, sino contra el pueblo que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Por tu bien, deja de resistir a Dios, porque Él está conmigo, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se apartó de él, se disfrazó para combatir contra él y no hizo caso a las palabras de Necao, que en realidad procedían de la boca de Dios. Josías fue para combatir en el valle de Meguido, pero los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey dijo a sus servidores: «Retírenme, porque estoy gravemente herido». Sus servidores lo retiraron del carro y lo pusieron en otro carro que él tenía. Lo llevaron a Jerusalén, pero murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso un lamento por Josías, y todos los cantores, hombres y mujeres, mencionan a Josías en sus lamentaciones, hasta el día de hoy, pues lo pusieron como un precepto en Israel. He aquí que está escrito entre las lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor. Sus hechos, los primeros y los últimos, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Esta es la palabra del Señor. Este fin de semana llegamos al final de 2 Crónicas. Y el pasaje que leímos hoy es un reflejo, en cierta manera, de la historia de la monarquía del pueblo escogido de Dios. 2 Crónicas es un registro del trágico declive y destrucción de una gran nación, y justamente por eso hay muchas lecciones que nosotros debemos aprender. 2 Crónicas 35:18 dice: «No había sido celebrada en Israel una Pascua como esta desde el tiempo del profeta Samuel, ni ninguno de los reyes de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías». Si recuerdan bien, Ezequías había celebrado una Pascua donde se sacrificaron un montón de animales y estuvieron 2 semanas adorando. Pero esta fiesta había sido celebrada fuera de su fecha. En cambio, la de Josías había sido celebrada en tiempo y en forma correcta. Por eso muchos autores, y mismo el cronista, lo estima a Josías como el rey, uno de los mejores reyes del reino de Judá. La gran ironía que encontramos en el pasaje de hoy es que este rey, que la Biblia nos dice que fue un gran rey, un rey piadoso que quería servir al Señor, termina imitando a uno de los peores reyes de Israel, a Acab. Acab se había disfrazado para ir a una batalla y termina muerto. Josías hace lo mismo en el versículo 22. Y el mejor rey de Judá sufre el mismo destino que el peor rey de Israel. Dios no había ordenado a Josías salir a la guerra contra el faraón Necao. De haber obedecido al Señor Josías, hoy estaríamos hablando de otro tipo de historia. Pero Josías no se mantuvo en obediencia hasta el final, sino que terminó desobedeciendo al Señor. Sus hijos lo siguieron en el trono, pero tampoco hicieron un buen trabajo. Les importaba mucho más quedar bien en el mundo, satisfacer las necesidades de la gente, que satisfacer al Señor. Fueron reyes que, en lugar de buscar al Señor, volverse de sus malos caminos, terminaron doblando sus rodillas a dioses que no sirven de nada. La nación de Israel fue dividida en 2 reinos por los pecados de Salomón, que se convirtió a la adoración de ídolos para complacer a sus esposas paganas. Y la historia nos muestra que el destino de estos 2 reinos divididos no fue glorioso, no fue victorioso, sino más bien fue un destino lleno
de pena. Debido a que adoraban ídolos y abandonaron al verdadero Dios, el reino del norte, Israel, fue llevado en cautiverio por Asiria. Y no pasó mucho tiempo para que Judá sucumbiera y finalmente fuera capturado por Babilonia. El Salmo 115, 8 dice: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Terminás viviendo una vida imitando a ese Dios que no tiene fuerza y que no tiene vida ni nada. Y si nos negamos a adorar al Dios verdadero y viviente, nos volvemos tan indefensos como esos ídolos que nos cautivan, que nos atrapan y nos esclavizan. La culpa de esta decadencia no fue únicamente del rey, de los líderes, sino que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá fueron personas que eran conformistas, gente débil que seguía a la multitud y complacía a la gente. Dios les envió más de una vez, les advirtió más de una vez acerca de su locura, levantando hombres y mujeres que eran distintivamente diferentes y buscaban complacer al Señor. Pero estos testigos fieles fueron ignorados, fueron abusados, fueron martirizados. Todos estos siervos de Dios que sufrieron y murieron por la fe fueron personas que confiaron en el Señor y dieron todo por proclamar la verdad y vivir una vida en santidad. En contraste a las medidas y a la popularidad, en contraste de hacer lo que la gente quisiera, ellos fueron personas que se negaron a seguir la corriente y conformarse al mundo con esa superficialidad y con el pecado. Personas que vivieron una vida distinta para la gloria de Dios. En este momento crítico de la historia, Dios está buscando personas dedicadas y distintivas, no cristianos de nombre nomás. A través de la palabra de Dios proclamada en el púlpito de todos los domingos, hoy en día, con todos los avances en las comunicaciones, uno puede escuchar tantos sermones de grandes hombres y mujeres de Dios. El mensaje de Dios está siendo proclamado por todos lados, pero al igual que en los tiempos de los profetas, muchas personas, en lugar de escuchar lo que los siervos de Dios proclaman, terminan buscando complacer al mundo y complacerse a uno mismo. Tal como el rey Josías, un gran hombre de Dios que buscaba hacer la voluntad de Dios y que termina cayendo en desobediencia, nosotros también tenemos que tener cuidado de no caer en la misma situación que el rey Josías terminó cayendo. Lo pudimos ver claramente con toda la historia que estuvimos meditando en Segunda Crónicas, tal como dice Santiago 4:4. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y 1 Juan 2 nos dice que amar al mundo y confiar en él es perder el amor del Padre. Debemos ser sacrificios vivos para el Señor, personas distintivas cuyas vidas y testimonios apuntan a Cristo y brillan como luces en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es la historia que comienza en un jardín y termina en una gran ciudad. Y todo su trayecto es acerca de Jesús. Todos estos reyes y la vida que vivieron nos apuntan a un rey que fue completamente distinto, que es completamente distinto. Cuando este rey vino a este mundo, no fue anunciado en un palacio, ni fue rodeado de los mejores médicos, obstetras y parteras de la época, mereciendo ser honrado en todos los lugares y ser exaltado como lo más valioso de toda la creación. No hubo lugar para él en ninguna posada y terminó naciendo en un pesebre, en un establo. Este rey, siendo desde la eternidad hasta la eternidad, eterno e inmutable, y sin embargo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una madre. Su poder es inconmensurable,
Los cielos declaran su gloria y los cielos proclaman su obra. Y sin embargo, este rey asumió la fragilidad de la carne humana. Este rey, siendo dueño de todas las cosas, al sonido de su voz fueron creadas todas las cosas. Sin embargo, se hizo pobre en Jesucristo. Qué contraste que encontramos entre el Rey de Reyes y Señor de Señores en comparación con todos los reyes de Israel y de Judá. La mayoría buscó hacer lo suyo, buscó agradar a los hombres, conseguir sus propios objetivos, satisfacer sus propias necesidades. El Rey de Reyes vino para hacer lo que el Padre le mandó. Buscó agradar a Dios, conseguir los objetivos del Padre y satisfacer con su vida al Padre. Los reyes de Israel y Judá terminaron llevando al pueblo de Dios de la tierra prometida al cautiverio. Jesucristo, nuestro Rey, vino a juntar a todas las ovejas desparramadas que están en cautiverio para llevarlas al reino de los cielos. Faltan 6 días para la Navidad, el día en que celebramos el nacimiento del gran Rey. A medida que meditamos en la vida de todos estos reyes y recordamos ese momento histórico que sucedió 2000 años atrás. Para el pueblo de Israel no hubo esperanza, no hubo paz. La consecuencia de sus pecados los llevó al cautiverio. Pero en Jesús nosotros tenemos esperanza. En Jesús podemos tener paz. En Jesús nuestros pecados son perdonados. Hay un rescate para nosotros. Hay esperanza en Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nosotros no somos nuestros, que no estoy acá para desperdiciar mi vida haciendo lo mío. Dios tiene un propósito para mi vida y soy responsable ante Él para cumplirlo. Hay un propósito para mí en Jesucristo. Inclínate ante el Rey de Reyes hoy y servile únicamente a Él. Vamos a orar. Nos inclinamos ante ti y reconocemos nuestra gran necesidad del único Rey de Reyes. Hoy queremos levantar nuestros corazones y dar gracias por tu Hijo, nuestro Señor y Rey Jesucristo. Levantamos nuestros corazones en alabanza a nuestro Salvador y como tus hijos amados y tus siervos redimidos, ponemos nuestras vidas ante ti en adoración. Mañana es el día del Señor. Luego de tantos meses sin reunirnos bajo un mismo techo, ahora, con esta apertura gradual en las iglesias, tanto el culto en coreano como el culto en castellano, volveremos a reunirnos en la iglesia en forma física. Señor, tanto los que van a estar mañana en sus hogares como los que van a venir a la iglesia, te pedimos que nos llenes de tus bendiciones, que nos hables a través de tu siervo, el pastor Pedro Q. Y mientras anhelamos el día en que todos juntos te alabemos unidos, que tu nombre sea exaltado, toda la gloria te la damos a ti. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor, oramos. Amén y amén.